Hermanos queridos, gracias otra vez les damos porque juntos vamos a estudiar este hermoso folleto uniendo el cielo y la tierra. Para hoy día tenemos el tema permanecer en toda la voluntad de Dios. Y para estudiar vamos a orar. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nuevamente vamos a estudiar tu Santa Biblia. Señor, acompáñanos. Señor, ayúdanos a estudiarla para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Bendícenos a cada uno en nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. También, Señor, cuida de nuestros hijos, bendíceles y ayúdales en todo lo que hagan. Hay también, Señor, pedidos especiales de nuestros hermanos que han escrito en la página del internet. Señor, ayúdales de acuerdo a tu voluntad. Tú sabes sus pedidos y, Señor, consuélales en estos momentos de aflicción que tienen. Señor, bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con el versículo de memoria que está en 1 Tesalonicenses 5:18. Miren lo que dice: den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias cuando en todo, en cada momento y en toda circunstancia. Esta semana estamos estudiando permanecer en toda la voluntad de Dios. Y el primer día titula Lecciones de Evangelización. Vamos a ir a Colosenses 4, 7 al 9. Miren lo que dice. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Y el apóstol Pablo habla de Tíquico y Onésimo, dos personas que están con él. Es interesante que Tíquico significa afortunado y Onésimo significa útil, provechoso. Y el apóstol Pablo habla de estos dos hombres de una manera especial. Miren lo que dice: Tíquico, amado hermano; Onésimo, amado y fiel hermano. Miren lo que dice Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado. Entonces vemos que una de las características de los hombres que ayudan a Pablo es que son amados. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Vístanse como que como escogidos de Dios. ¿Y cómo son los escogidos de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo son los escogidos de Dios? Amados. Entonces Tíquico, amado; Onésimo, amado; Lucas, el médico, amado. Lo que nos dice que las últimas palabras de Pablo están llenas de amor por la iglesia y sus compañeros. Pero no solamente son amados. Miren lo que continúa. Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Onésimo y fiel hermano que es uno de vosotros. Porque para el apóstol Pablo la fidelidad es esencial. ¿Por qué? Miren lo que dice 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué se requiere de las personas?
que sean hallados fieles, como en el caso de Tíquico y Onésimo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Apocalipsis 2:10, esta parte: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo podemos ser fieles hasta la muerte? ¿Cómo? Solamente como. Miren lo que dice aquí: en el Señor. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, para Pablo, la fidelidad es una evidencia del carácter de Cristo en la vida del creyente. Y ese creyente, en el caso de Tíquico, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ser? El cual he enviado vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Para qué el apóstol Pablo envía a Tíquico? ¿Para qué? Para que conforte vuestros corazones. Entonces, Pablo indica que la comunicación mutua conforta a los cristianos. Cuando hay comunicación, cuando hay compañerismo, entonces la iglesia, la hermandad está más unida y más confortada. Vamos a pasar al segundo día, que titula Conectividad en la iglesia. Estamos viendo que para Pablo la fidelidad es una evidencia del carácter de Cristo en la vida del creyente, que Pablo indica que la comunicación mutua conforta a los cristianos. Miren lo que dice Colosenses 4:10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Quién le saluda? Aristarco. ¿Quién es Aristarco? Según este pasaje, es el compañero de prisiones de ¿quién? Del apóstol Pablo, compañero del ejército de evangelización de Pablo. ¿Y qué sucede cuando uno pertenece al ejército de evangelización de Cristo? ¿Qué sucede? Miren lo que dice 2 Timoteo 2:3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Miren lo que añade Efesios 6:10 y 11 a esa idea. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En primer lugar, un soldado de Jesucristo no se enreda en los negocios de la vida. Pone su mirada en Cristo, en Dios. Y en segundo lugar, se viste de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, somos soldados vestidos con la armadura de Dios para liberar a los presos de Satanás. Y aunque sufre penalidades, aunque está en la cárcel, todo eso, en vez de desanimar a las personas, a los creyentes, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Miren lo que dice Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Los soldados de Jesucristo, ante las pruebas, ante las dificultades, cobran más
ánimo. Pero vamos a volver a Colosenses 4, 10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Quién era Marcos? Marcos, el sobrino de Bernabé. En una ocasión, ¿qué es lo que hizo Marcos? Miren lo que dice Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan, que se llama Marcos, el sobrino de Bernabé, abandonó a Pablo y sus compañeros en momentos cruciales para la predicación del Evangelio. Pero a pesar de ese problema, a pesar de que él abandonó la obra en el momento preciso, Dios le volvió a utilizar y ahora está acompañando a Pablo y predicando el Evangelio. ¿Quién más? Miren lo que dice. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mi consuelo. Entonces nuestra tarea es ayudar y consolar a nuestros hermanos. Esa es la tarea del cristiano. ¿Quiénes entonces son de la circuncisión? Aristarco, Marcos y Jesús. Pero hay otro grupo. Miren lo que dice Colosenses 4, 12 al 14. Os saluda Epras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Aquí dice, os saluda Lucas y Demas. Sí, Aristarco, Marcos y Jesús eran judíos convertidos al cristianismo. Este otro grupo de personas eran gentiles convertidos al cristianismo. Dos culturas diferentes, pero aceptando a Cristo, no importa a qué cultura pertenecen, están predicando el Evangelio. Entonces, a pesar de nuestras diferencias, debemos trabajar eficazmente unidos y en armonía, como hicieron estos dos grupos. Con esa idea vamos a pasar al tercer día, que titula Perfectos y Completos, recordando que somos soldados vestidos con la armadura de Dios para liberar a los presos de Satanás, que nuestra tarea es ayudar y consolar a nuestros hermanos, que a pesar de nuestras diferencias debemos trabajar eficazmente unidos y en armonía. Ahora vamos a continuar en Colosenses 4, 12 al 14. Miren lo que dice aquí. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué hacen ellos? Oran. ¿Oran para qué? Para tres cosas importantes. En primer lugar, oran para que estén firmes. ¿Por qué es importante que estemos firmes? ¿Por qué? Porque miren lo que dice Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. El pedido es, tienen que estar firmes. ¿Cómo qué? Como que miren lo que dice Mateo 7, 24 y 25.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿A qué está expuesto el cristiano? A algunas dificultades, a algunos problemas. ¿Por qué? ¿A causa de quién? Miren lo que dice Efesios 6, 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, mis queridos hermanos, el enemigo, Satanás, está tratando de vencernos. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para estar firmes? Miren lo que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tomen toda la armadura de Dios para resistir. ¿En qué? En el día malo, cuando desciendan las lluvias, vienen ríos, soplan vientos y golpean contra aquella casa. Tomen la armadura de Dios. Y si tomamos la armadura de Dios, ¿qué es lo que sucede? Y habiendo acabado todo, estar, ¿qué cosa? Estar firmes. Aquí dice: y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, manténganse firmes, es el pedido. ¿Y qué más debemos hacer para que estéis firmes y que perfectos? La meta del cristiano es alcanzar la perfección. ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda de Cristo. ¿Qué clase de perfección? Miren lo que dice Mateo 5, 44, 46 al 47. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué clase de perfección? La perfección que viene del amor a nuestro prójimo. Entonces, manténganse perfectos en amor. Y otra cosa que se pide es: y completos. No solamente estén firmes, perfectos, también completos. Se ora para que nosotros estemos completos en Cristo Jesús. Un ejemplo de estar completos está en Abraham, que recibió la promesa. Miren lo que se dice de él en Romanos 4, 18 al 21. Él, quien Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su
cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué pasó con Abraham? No se debilitó en su fe, no se debilitó en la promesa de Dios, aunque, como dice aquí, él ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, y su mujer era estéril. A pesar de eso, Abraham estaba firme en su fe. Miren cómo continúa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe de Abraham era tan firme que cuando parecía que las cosas estaban andando mal, cuando parecía que ya no había esperanza, Abraham continuó confiando en Dios. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para hacer lo que ha prometido. Tenemos que confiar siempre en Dios, porque Él es poderoso para hacer lo que ha prometido. Entonces, como Abraham, manténganse completos, dando gloria a Dios. El pedido, la oración es: manténganse firmes, manténganse perfectos, manténganse completos. ¿En qué? ¿Firmes en qué? ¿Perfectos en qué? ¿Completos en qué? Miren lo que continúa: en todo lo que Dios quiere, en todo lo que Dios desea. ¿Qué es ese todo lo que Dios quiere? ¿Qué es eso? Miren lo que dice Colosenses 1, 9 al 11, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué significa en todo lo que Dios quiere? Que estén llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. También añade: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Agradándole en qué? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué significa en todo lo que Dios quiere? Llevar fruto en toda buena obra. ¿Qué más? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué significa en todo lo que Dios quiere? Que estemos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Entonces el apóstol Pablo enfatiza: tiene que ser todo o nada, tiene que ser completo o nada. Entonces estén cumpliendo toda la voluntad de Dios. Pero eso no sucede de la noche a la mañana, es un proceso. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses 3, 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo no he alcanzado todavía, estoy en el proceso de estar firme, perfecto, completo, pero una cosa hago, olvidando mis fracasos, olvidando las cosas malas que he hecho, olvidando los problemas que he tenido. Sigo adelante, sigo a la meta. Tenemos que seguir adelante y siempre adelante. Vamos a pasar al siguiente día que titula Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo, recordando que somos soldados vestidos con la armadura de Dios para liberar a los presos de Satanás, que se nos pide: manténganse firmes, manténganse perfectos, manténganse completos, estén cumpliendo toda la voluntad de Dios. Tenemos que cumplir toda la voluntad de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que sigue en Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Cuántas personas? 2 personas. Y esas 2 personas, en el proceso de estar firmes, perfectos y completos, tomaron 2 caminos. Miren lo que dice 2 Timoteo 4, 10 y 11. Esta parte primeramente, solo Lucas está conmigo. ¿Qué pasó con Lucas? Solo Lucas estaba ayudando a Pablo en la predicación del Evangelio. ¿Y qué pasó con Demas? ¿Qué pasó? Miren, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Qué pena para Demas. En ese proceso de estar firmes, ¿qué pasó con él? Él cayó. ¿Y por qué cayó? Porque amó este mundo. ¿Por qué amar al mundo es peligroso? ¿Por qué? Porque miren lo que dice 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mis queridos hermanos, cuidado que amemos el mundo. Tenemos que amar a Dios más que al mundo. Miren lo que dice Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué no debemos amar el mundo? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No tengan los deseos mundanos, vivan esperando la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Miren lo que dice Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, porque no saben cuándo será el tiempo de la segunda venida. Hay que continuar mirando, velando y orando para estar firmes, perfectos y completos
completos, entonces no amen al mundo, vivan esperando la manifestación gloriosa ¿de quién? De Jesucristo. Vamos a pasar al quinto día que dice un mensaje para la Odisea, recordando que somos soldados vestidos con la armadura de Dios para liberar a los presos de Satanás, que debemos mantenernos firmes, mantenernos perfectos y mantenernos completos, que debemos estar cumpliendo toda la voluntad de Dios y que no debemos amar al mundo, que debemos vivir esperando la manifestación gloriosa de Jesucristo. Y en este proceso hay un mensaje para la Odisea. Colosenses 4, 15 al 16. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros, porque la iglesia de Laodicea es importante para nosotros, para los cristianos de los últimos días. ¿Por qué? Porque esa iglesia tiene un mensaje especial. Apocalipsis 3, 18 al 20 dice esta parte: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El mensaje para la Odisea era: arrepiéntete, arrepiéntete. Y ese es el mensaje para nosotros, para todas las personas. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el llamado para todos? El llamado es: arrepiéntanse. Y ese llamado viene con algo especial para nosotros, para toda la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces el llamado es: arrepiéntanse. Y Dios dice: yo estoy a la puerta, y tenemos que hacer una decisión. La decisión: abrir el corazón ¿a quién? A Jesús, que está golpeando la puerta de nuestro corazón. Y si nos arrepentimos, si abrimos el corazón a Jesucristo, ¿qué sucede? ¿Qué hace Dios por nosotros? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Entonces el resultado es: reciban el oro de la fe. ¿De qué? El oro de la fe. Una fe que ha sido probada y es victoriosa sobre la tentación. ¿Cuál es el otro resultado? Miren lo que dice: y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Otro resultado: van a recibir las vestiduras blancas de la justicia de Cristo. Y finalmente: y unge tus ojos con colirio para que veas. El tercer resultado: recibir el colirio del Espíritu Santo para sanar la ceguera espiritual. ¿Por qué ese llamado de Dios? Para arrepentirse, para entregar el corazón a Cristo. ¿Por qué ese llamado? Miren lo que dice Isaías 61 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Oh, mis queridos hermanos, el resultado final es: levántate, resplandece, sé una bendición para otras personas. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a estar firmes, perfectos y completos en Cristo. Que Dios nos cuide, mis hermanos.